Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente para presentarte un proyecto. Este es el número 6, Historietas de Cuentos Latinoamericanos. Recuerda que es un proyecto de español, primer grado, en la secundaria mixta 41. Bien, vamos con los datos más importantes. Este proyecto se aplicará del 25 de enero, que es el día de hoy, al 5 de febrero. Muy bien. Hay algunos aprendizajes esperados que quiero que conozcas para que podamos entender por qué y cómo es que se desarrolla este proyecto. Bien, vamos a realizar la investigación sobre la diversidad lingüística y cultural de los países hispanohablantes. Los países hispanohablantes son aquellos que hablan español, pero en cuyo lenguaje o léxico hay palabras diferentes para denominar a objetos, cosas o bien los sustantivos comunes que nosotros conocemos de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien. También quiero destacar la lectura de narraciones de diversos subgéneros narrativos. ¿Por qué? Porque es importante que vayas leyendo diferentes cuentos o novelas que se llaman subgénero narrativo. ¿De acuerdo? Muy bien. También quiero destacar el empleo de los recursos gráficos y visuales para construir un texto o para reconstruir o recrear una narración. Bien, entonces, atendiendo al primero de los aprendizajes esperados sobre la diversidad lingüística, sobre todo del español, vamos a leer esta introducción, ¿de acuerdo? Es todo este texto que viene aquí, el primero en color morado y lo que viene en color azul. Sobre todo que pongas atención en lenguaje, lengua, dialecto y sociolecto, 4 definiciones muy importantes para que puedas entender tanto este como otros proyectos que hablan igual sobre este tema de la diversidad lingüística. Bien, entonces, en esta primera parte, después de leerlo, te pide que realices una paráfrasis. ¿En qué consiste la paráfrasis? En explicar con tus palabras lo que quiere decir el texto o explicar el texto con tus propias palabras, de una manera sencilla, con un lenguaje más coloquial, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que refleje lo que quiere decir el texto. Muy bien, una vez que terminamos la lectura de esta parte o de esta parte de introducción, vamos con la actividad número 1, que me parece bastante sencilla. En este te proponemos la lectura de el cuento La peor señora del mundo. También es breve, tiene algo de chusco, algo de reflexión sobre nuestros actos. Espero que te guste. Algunos de ustedes me compartieron que les gustó la lectura de Cuento de Navidad, que fue la pasada, y me da mucho gusto. Podemos seguir compartiendo la lectura. Me parece muy interesante. Bien, ese es del autor Francisco Hinojosa. Nació en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1954, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vas a observar el video y vas a leer el texto. ¿Por qué? Porque es un buen complemento, ¿de acuerdo? Muy bien. Una vez que hayas hecho estas dos cosas, del video o del texto, vas a pasar a la siguiente tabla. Dice México y Argentina. Pompas, gallinero, repiquetear, pellizco y vecindario. ¿Qué vamos a hacer con esas palabras? Como lo dice aquí en las instrucciones, vas a buscar cómo se dice pompas en Argentina, cómo se dice repiquetear en Argentina o vecindario en Argentina. A esto me refiero con que el español tiene variantes. Si nosotros usamos una palabra para denominar a una cosa, ellos tienen otra palabra para denominar a la misma cosa y eso es lo que hacen las variantes del español o la diversidad lingüística, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, segunda parte, ya vamos en la segunda, sería la tabla, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Hay otras 2 preguntas aquí que tenemos que contestar. Es en relación a que reflexiones un poquito acerca del lenguaje que se encuentra en el cuento de La peor señora del mundo y que representa también esta diversidad lingüística o estas variaciones en el español. Hasta aquí llevamos 3 cosas que hay que realizar. Continuamos y encontramos nuevamente las 5 palabras, pero ahora te pide que busques el significado de cada una de ellas,
¿ok? Muy bien, buscas el significado y lo anotas aquí. Ahora, vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a abordar información de la historieta, porque tenemos una historieta de cuentos latinoamericanos, ya cubrimos la parte de la diversidad lingüística o la diversidad en el español, las variaciones lingüísticas de los países hispanohablantes. Ahora vamos con la parte de la historieta para este proyecto. Ok. Siempre hay que leer las indicaciones, recuerden. Pero aquí van desglosadas, ¿ok? Aprendizajes previos. Las preguntas de aprendizajes previos siempre sirven para conectar lo que ya sabes y lo que ya conoces con lo nuevo que vas a ver. Por eso es importante que respondas cada una de ellas, para que vayan despertando tus conocimientos, los que ya tienes. Muy bien. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es contestar estas preguntas. Ya llevamos 4 pequeñas actividades. Ok, continuamos. Seguimos con esta parte. Aspectos teóricos de la historieta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer con atención cada uno de los conceptos. Viene de la descripción de cada concepto con el ejemplo ilustrado, por supuesto. Es historieta, viñeta, dibujo, bocadillo o globo, texto, cartela, onomatopeya y ya, son todos, ¿ok? Entonces los repasas, observas los ejemplos, analízalos conforme a lo que se está describiendo de cada uno de ellos. Eso sería lo siguiente, leer con atención la información de la historieta y con ello elaborar un pequeño mapa mental, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Elabora un mapa mental, ¿sí? Muy bien. Este ya conocemos que sobre todo se acompaña de ilustraciones y de color. Muy bien. Esto para que sea más significativo lo que estamos presentando. Ya hicimos el mapa mental, ya vimos cada uno de estos conceptos con su ejemplo. Y para representar lo que ya aprendimos, vamos a analizar este ejercicio breve, bastante breve, que presenta un número por cada una de las partes o aspectos de la historieta. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, cada uno, si te fijas, son diferentes elementos. Y aquí vamos a escribir en la lista del 1 al 6 a qué corresponde. Por ejemplo, si observamos el número 1, tenemos un globo. Si observamos el número 2, tenemos una onomatopeya. Aquí vamos a escribir a cuál de los elementos o conceptos corresponde lo que se está señalando con la flecha. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos otra pequeña actividad. Bien, para que lo tengan muy presente, vamos en esta parte. Muy bien, y en lo que se refiere a la realización del proyecto como tal, o bien el producto final, tenemos la realización de la historieta, ¿de acuerdo? Eso sí quiero que quede muy claro, porque todo se basa en que al final de hacer estas pequeñas actividades vamos a realizar la historieta del cuento de la peor señora del mundo. Es decir, vamos a representar este cuento en una historieta. Aquí vienen explicadas cada una de las indicaciones de cómo debes hacerlo, desde la posición de tu hoja, el número de hojas, lo que va a venir en la primera página, cómo se van a ilustrar cada una de las otras páginas, los tipos de globo, que debes cuidar la ortografía, etc. Esos serán aspectos que te tocará revisar puntualmente cuando llegues a esta parte para cumplir con cada uno de esos elementos. Porque recuerda que al final yo siempre te hago las observaciones acerca de lo que nos faltó, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se te escape ningún aspecto, consulta esta parte de los requisitos o características de la historieta. Por supuesto que no se te olvide escribir todos los datos personales, que es nombre completo, asignatura, turno, escuela, etc. Incluso hasta el nombre del maestro, para que no se pierda tu trabajo. Recuerda que la fecha límite de entrega es el 5 de febrero y hay que mandar la información
las evidencias a través de correo electrónico. No olvides que puedes preguntar durante el desarrollo de este proyecto todas las dudas que tengas. Trataré de responderte lo más pronto posible. Y sobre todo, quiero destacar que si hay alguien que no puede entregarlo por correo, debe entregarlo de manera personal, según como se marque o se indique en el grupo de WhatsApp. Solamente que se autorice y que haya fecha, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora quiero pasar a un breve resumen de lo que vimos ahorita, que son los puntos que se van a realizar. Es como decir cada una de las pequeñas actividades que sí se tienen que hacer, ¿de acuerdo? Ok, de este proyecto 6, lo que tienes que hacer en pasos simples sería la lectura del cuento, la paráfrasis de la introducción, el cuadro de palabras como las decimos en México y como las dicen en Argentina, 2 preguntas breves, la tabla de significados de esas palabras anteriores, las preguntas de aprendizajes previos importantes para conectar lo que sabemos con lo que vamos a aprender, la lectura de la información de la historieta, que son los conceptos de globo, onomatopeya, etc. El mapa mental de esa información, donde representes cada uno de los conceptos de manera gráfica o muy visualmente atractiva. La lista de puntos del 1 al 6 de la historieta, que sería conectar lo que se indica con la flecha con lo que es el concepto, ¿de acuerdo? Y para todo esto, para poder realizar la historieta, digamos, tenemos el punto número 10, ¿de acuerdo? Historieta sobre la peor señora del mundo, que es el más importante y es el producto final que se entrega el 5 de febrero, ¿de acuerdo? Muy bien, pues sin más por el momento, agradezco tu atención, espero tus preguntas. Me gustaría esta vez que me indicaras a través de un correo electrónico si te gustaría enlazar una videollamada para conectarla también con otros de tus compañeros y poder hacer una pequeña reunión virtual con ellos y conmigo para ir explicando o ir elaborando juntos estas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes la intención de atender la videollamada, que por supuesto yo te voy a indicar cómo hacerlo, manda un pequeño correo, te mando el tutorial que voy a realizar y entonces podemos programarlo para uno de estos días dentro del proyecto, ¿de acuerdo? Escríbeme si te interesa, escríbeme si quieres que responda alguna pregunta y estoy a tus órdenes. Recuerda en el siguiente correo brenda.rodriguezm me encuentras en el correo brenda.rodriguezm@jaliscoedu.mx, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí estaré atendiendo tus sugerencias, tus preguntas, tus dudas. Bueno, muchas gracias y hasta luego.